Amigos, bienvenidos a un video nuevo. Esta historia que les voy a contar el día de hoy es un poco misteriosa, parece más como esa clase de videos de mitos, pero se me hace algo bastante coherente y seguramente les va a llamar la atención. No es un caso como les he contado normalmente, es una historia totalmente diferente. Seguramente habrán escuchado que durante la época de guerra, en cualquier guerra en general, de parte de los dos bandos están buscando hacer hasta lo imposible con tal de ganar ventaja. Algunos dicen que hicieron experimentos creando una especie de superhumanos, pero nunca lo lograron. Otros desarrollando armas de todo tipo y unos más buscando cosas que ni siquiera se sabe si existen, como por ejemplo Hitler buscando las reliquias sagradas. O al menos esa es una historia que durante años se ha estado contando. Claro, como un mito o una leyenda. Pero ahora, ¿qué pasaría si en la desesperación los equipos de inteligencia utilizan ciertos métodos buscando alterar la mente humana? ¿Cómo así? Pues por ejemplo, dándole sustancias con la intención de manipular el cerebro, una especie de tortura pensando que somos como una máquina. O sea, básicamente como resetear su teléfono, resetear al ser humano, borrarle la memoria o utilizarla a su favor, para que esa persona, si tiene secretos, los pueda decir. Que no se me hace demasiado descabellado que alguien haya llegado a la conclusión de hacer eso. Entonces, durante muchísimos años, hicieron experimentos con personas, algunas estaban conscientes y otras nunca se dieron cuenta, haciéndole toda clase de experimentos, induciéndoles sustancias nocivas. Muchos de ellos olvidaron a sus familias, se olvidaron incluso de quiénes eran ellos mismos. Y todo esto con la intención de utilizar seres humanos como conejillo de indias para que ellos buscaran algún tipo de resultado beneficioso, obvio. Les voy a contar la historia del oscuro programa de control mental de la CIA. Pero antes les recuerdo que activen la campanita, que le pongan ahí todas para que les llegue todas las notificaciones, y les recuerdo que todos los lunes, miércoles y viernes hay un video nuevo en YouTube y todos los días hay un video nuevo en Spotify, o al menos por ahora. Si quieren platicar conmigo, chismosear o mandarme un mensaje, me pueden escribir en mi Instagram, que se los dejo por aquí también, y también tengo mi canal de difusión en donde les mando mensajes, audios o les aviso cuando ya hay un video nuevo. Si no están ahí, no sé qué están esperando. Ahora sí, amigos, vamos con el video de hoy. Hablemos del proyecto MK Ultra. Durante los años 50, la CIA financió en secreto un experimento llamado MK Ultra, donde supuestamente médicos de renombre utilizaron diferentes métodos experimentales con el uso de sustancias psicoactivas con el fin militar. Todo comenzó a principios de la década de 1950, con la Guerra Fría en pleno apogeo, cuando algunos prisioneros de guerra de origen estadounidense fueron liberados. Misteriosamente, al llegar a casa, defendían la causa comunista de sus enemigos coreanos. Y esto era muy alarmante para la unidad de inteligencia de Estados Unidos. Estaban realmente preocupados pensando si sus enemigos habían desarrollado alguna especie de técnica de control mental. Era como si les hubieran lavado su cerebro. Entonces, si algunos de sus soldados llegaron a ser prisioneros en ese momento, tenían miedo que con esa nueva técnica ellos pudieran revelar información que les hiciera perder ventaja. Entonces el gobierno decidió financiar con más de $25 millones a una nueva área de inteligencia del país llamada CIA. Esto con la finalidad de hacer diferentes tipos de experimentos psiquiátricos en seres humanos que fueran útiles para fines militares. Habían varias líneas de investigación, tenían relación con buscar la mejor forma de interrogar a las personas. Entonces las debilitaban con diferentes sustancias que terminaban afectando su cerebro. También buscaban la manera de influir en su pensamiento y de cierta forma controlar la conducta de las personas. Estamos hablando que las prácticas de investigación no fueron para nada éticas. De hecho, dicen que las personas que fueron sometidas a este tipo de experimentos era gente que acababa de ser reclutada para el ejército, también pacientes de hospitales psiquiátricos, prisioneros de instituciones federales, e incluso se dice que hasta civiles recibían estas sustancias, con la intención de que fueran parte del experimento, pero sin que ellos lo supieran. En prácticamente todos los experimentos se utilizaron sustancias psicodélicas, sobre todo el LSD, que era la droga más reciente que existía en ese entonces. Y uno de los experimentos más macabros sucedió en un hospital psiquiátrico de Canadá, donde se encargaron de destruir sistemáticamente las mentes de varios pacientes. Pretendían averiguar los efectos y las dosis más altas de estas sustancias que un humano podría soportar. Después de un tiempo, un prestigioso doctor llamado Cameron se unió a los científicos que representaba la CIA. Este médico decía que la mente humana era como una computadora y que reduciendo el estado psicológico de las personas a un grado infantil era la manera en que se podía aprovechar esa vulnerabilidad para plantar nuevas ideas en la mente de las personas. Todo esto sin que se dieran cuenta. A ver, profundicemos un poco más sobre el método que ellos utilizaban. Los pacientes
pacientes entraban al hospital por problemas de ansiedad o depresión. Luego eran ingresados a un dormitorio donde se les inducía al estado de coma utilizando químicos por días o hasta meses. Luego eran desestructurados utilizando los famosos choques eléctricos, pero con una potencia exagerada para poder dejarlos en un estado vegetal. Y en ese momento es donde los obligaban a escuchar mensajes cíclicos a través de auriculares o altavoces por aproximadamente 20 horas al día, ya sea cuando estuvieran despiertos o dormidos. Ellos pensaban que de esta forma influirían en sus pensamientos. Después de esto reducían la droga poco a poco hasta regresar gradualmente a un estado mental más saludable. Y todo esto basado en la teoría del Dr. Cameron. En otro de los experimentos de este doctor, utilizaban privación sensorial extrema para averiguar si de esta forma se podría conseguir un estado de psicosis en los pacientes. Colocaban a los pacientes en una especie de celda totalmente oscura para que la persona no pudiera ver nada y les ponían las manos cubiertas para eliminar el sentido del tacto y con un ruido constante que les impedía escuchar y alimentados por medio de sondas para que su paladar no percibiera sabores. Básicamente eran aislados de sus 5 sentidos. Y esto que les estoy contando pasaba por meses hasta que lograran el estado anormal en su mente. Algunos de los pacientes que lograban salir de estas instituciones psiquiátricas regresaban a casa mentalmente destruidos. Se supone que entraron ahí para mejorar y regresaban peor. Algunos presentaban una especie de amnesia permanente en donde ni siquiera podían reconocer a su familia, o a tal grado que ni siquiera sabían quiénes eran ellos mismos. Era como si les hubieran borrado completamente la cabeza. Algunos otros dicen que regresaban en un estado infantil, como si les hubieran rebobinado el cerebro. En el ámbito militar también se realizaron experimentos que consistían en darles dosis altísimas de diferentes sustancias a los cadetes para después interrogarlos y averiguar con qué sustancias la mente de las personas quedaba vulnerable, y de esa forma podrían acceder a información que en un estado mental normal no dirían. Por lo que entiendo, estaban buscando qué tanto les afectaba esa droga para que sea más fácil interrogarlos y que soltaran la sopa. O sea que si ellos sabían algún secreto de interés nacional, en dado caso de caer con las personas equivocadas, sería un peligro. Pero si ellos tuvieran a las personas que quisieran interrogar, sería más fácil que les den información valiosa para de esa manera poder ganar la guerra. Entonces, el LSD fue administrado durante maniobras militares y también utilizaron el LSD para investigar si bajo la influencia de esta sustancia los soldados tenían un mejor desempeño. Obviamente todo esto con la intención de que en batalla rindieran más, también si podían mejorar su concentración, su percepción sensorial y si podían interactuar organizadamente para cumplir con sus misiones. O sea que si esto funcionaba en una situación real sería beneficioso para el país, pero si no, también le veían un gane. Les podía servir para debilitar a sus enemigos y de esa manera ellos tendrían el camino más fácil. Prácticamente toda esta serie de experimentos lo hicieron con un fin en común. No buscan el placer en general que estas sustancias nocivas podrían dar, sino de qué manera podría servir como un arma. Y tal vez esto respondería a la pregunta de quién creó algunas sustancias nocivas, que con el paso del tiempo le dieron otro uso. Todos estos experimentos terminaron en los años 70, cuando periodistas y comisiones de gobierno sacaron a la luz todos los abusos que la CIA estaba realizando a las personas. Los experimentos ilegales y las prácticas inhumanas causaron escándalos mediáticos y hicieron imposible seguir ocultando lo que en verdad estaba pasando en ese lugar. Durante casi 25 años se justificaron torturas y experimentos con seres humanos prácticamente en nombre de la ciencia. Se dice que miles de documentos fueron destruidos y otros siguen clasificados por el gobierno de Estados Unidos. Durante tiempos de guerra hay un montón de instituciones de los dos bandos que siempre están buscando la manera de ganar ventaja. Imagínense las miles de cosas que le hicieron a un montón de personas que prácticamente las utilizaron como conejillos de indias. De hecho, así como en este caso, se habla bastante de la época en donde Hitler estuvo liderando, que él también fue alguien que con la intención de buscar ser más fuerte, hizo experimentos con un montón de personas. Y en ese momento, a los que utilizaban eran los judíos. Pero eso si quieren se los averiguo y se los hago en otro video. ¿En qué momento con la intención de ganar una guerra se atreven a cualquier cosa? Y así como en este caso hay un montón de teorías e historias acerca de los experimentos que en tiempos de guerra llegaron a hacer. O como de las reliquias que dicen que Hitler estuvo buscando con la intención de tener poder. Mitos, leyendas o casos reales. ¿Ustedes qué creen que sea? Ahora, hay una pregunta bastante incómoda que nunca deberíamos ignorar. ¿Cuándo la ciencia deja de ser un progreso y comienza a ser una amenaza? Se supone que la ciencia nos ha ayudado para crecer como sociedad, como seres humanos, pero también ha ayudado a destruir, como la creación de las bombas atómicas y como muchas cosas que en vez de crear, destruyen. ¿Qué es lo que estamos haciendo como seres humanos? ¿Y cómo le vamos a explicar a los extraterrestres todo esto? ¿Ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.